En 1955 empezaron a construir el primer muelle de ahí de Cajutla, de la cepa. Eran unos alemanes que vinieron a construir ese primer muelle de Cajutla. Había una empresa supervisora también que se llamaba Sargiter, era alemana también. Cuando empezaron a construir ese muelle, creo que ya existía la fábrica de cemento Cesa, aquí en la playa de las Flores, que le decían, en Cajutla. Entonces, vagones con cemento, el tren los jalaba de ahí de la playa de las Flores hasta San Salvador o Santana, para donde fuera. Pero el problema fue porque ya no jaló de aquí cemento, el tren, porque la fábrica de cemento Cesa en la playa de las Flores se le acabó la materia prima, que la sacaban del mar, porque fallaron quizás en los estudios que hicieron. Dicen que un chino vino ahí a hacer un estudio del mar para ver para cuántos años podía aguantar ese banco que hallaron de arena de calcárea en el mar, que la habían calculado para 50 años. Y fallaron porque creo que no les duró ni 10 años quizás. A los 10 años la fábrica de cemento tuvo que irse a Metapán, porque allá hallaron otra materia prima que se llama sílice. Es una piedra blanca así como que es yeso. De Metapán jalaba el tren hasta 40 vagones diarios con cemento, cargados de cemento, bolsas de cemento, con vagones de capacidad para 300, otros para 400, otros para 500 bolsas. Pero ¿qué pasó? Lo mismo también. Por intereses creados le quitaron el cemento al tren de Metapán y se lo dieron a los camiones, a alguna empresa, a alguien que tenía su flota de camiones también ahí, para jalar cemento. De los años 60 para acá, la empresa de los ingleses entró en una crisis económica. Algunos compañeros pues que no aguantaron la crisis porque cada 2 meses nos pagaban una quincena, o sea, cada 4 quincenas nos pagaban una. La empresa no tenía dinero. Entonces algunos compañeros pues que no aguantaron esa situación pues buscaron otros horizontes. Luego, pues, intervino el sindicato, tuvieron varias pláticas con el patrono, pues, que era el administrador, ¿verdad? Un señor inglés también, de apellido Mr. Charmer, le decíamos, y él decía, pues, que no, él ya no podía subsistir más, ¿verdad?, con esa situación. A través del sindicato viene el gobierno e intervino, ¿verdad? Después de que habían pasado 30 días que ese consejo de administración estaba manejando la empresa, hicieron estudios y todo eso, dijeron pues que para que la empresa, para que el tren siguiera subsistiendo, que era necesario un recorte de personal, porque en esa época el personal de la empresa, de los ingleses, no de la IRCA, eran 652 personas. Le dijeron al sindicato de que para que siguiera subsistiendo el tren, había que despedir a 111 trabajadores o se cerraba la empresa. Si el sindicato no aceptaba despedir a esos 111 trabajadores, entonces se cerraba del todo la empresa y se iban todos a la calle. Entonces el sindicato prefirió pues sacrificar a 111 trabajadores a que se fueran todos, ¿verdad? Pero lo triste fue que estos 111 trabajadores se fueron a la calle sin 5, porque el gobierno no podía indemnizarlos, porque no habían trabajado con el gobierno, habían trabajado con la empresa privada, con los ingleses, pues. Entonces quien debería de indemnizarlos era la empresa, el patrono del inglés, pero como no tenían dinero, dijeron,
no podía indemnizarlos. Así que esa pobre gente, de 111 trabajadores, se fueron a la calle, en 5. Hubieron unos que se ahorcaron. Ese despido fue el propio 31 de diciembre de 1962. Ese fue el aguinaldo que les dieron a esos 111 trabajadores. En 1975 le sucedió lo mismo a los de la IRCA, lo mismísimo. Se fueron a la calle un montón de trabajadores. Entonces fue cuando fusionaron a las dos empresas, a la IRCA con la Raigwald que le decíamos a los ingleses, ¿no? Ya fusionadas las dos empresas, las cosas como que fueron ya mejorando, ¿no? Pero la CEPA no le quiso dar transporte de carga al tren por intereses creados que siempre existen en cosas así, ¿no? El segundo gerente general de CEPA, no sé si era el licenciado que era, don Ernesto Rivas Galón. Este señor Rivas Galón dicen que tenía un pariente que tenía una flota de camiones y rastros y furgones. Entonces, por darle a ese señor el transporte de esa carga, se la quitaron al tren. Eso fue lo que contribuyó a acabar más con el tren. Cuando crearon a Nejapa Power, en la primera página de la prensa gráfica decía ahí, Fenadesal iba a tener un ingreso de 14 millones de colones al año por el transporte del búnker de Acajutla a Nejapa Power. Y donde vi la noticia, me alegré, aunque yo ya no trabajaba aquí, pero me alegré por los compañeros, ¿va? Vaya, dije yo, al fin, dije yo, esto se va a componer, dije yo. Pero eso duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque siempre por los intereses creados. Hubo otro por ahí con una flota de pipas, le quitaron el transporte del búnker al tren y se lo dieron a esa empresa que tenía ese montón de pipas para jalar el búnker de Acajutla a Nejapa Power. Se dieron algunas circunstancias, como por decir algo, el tren llegó a poner más alta la tarifa que la rastra. Entonces los clientes, ¿ya?, los que movían su carga, empezaron a mover su carga por la rastra y empezaron a dejar el tren en el olvido. ¿Eso qué significaba? Que el trabajador quedaba también en acefalía, quedaba sin hacer nada. Entonces, de alguna manera fueron programando para decir, bueno, mire, el ferrocarril ya nadie lo usa, cerrémoslo. Yo pienso que aquí lo que no hubo fue un plan estratégico para poder ya, paralelamente a lo que estaba, ir haciendo ya un nuevo ferrocarril, para ver cómo se llama, podía haber hecho ya paralelamente proyectos a la par para ir a empezar a mover trenes de otro tipo, ¿verdad? Pero esa es la manera como aquí la indiferencia se dio, pues, y eso todo el mundo lo vive y lo dice la empresa también, pues, que en los tiempos pasados solo se dedicaron a explotarle y no a invertirle.
hicimos ayer, no lo meneamos así, pero... Sí. Imagínense ustedes que Fenadesal, que cuenta con 551 kilómetros de línea férrea, hoy por hoy nada más tiene 350 kilómetros porque los otros han sido hurtados. Además, varios salvadoreños que no tenían forma adecuada o decorosa a dónde ir a residir luego de tener dificultades de ubicación, identificaron que en la vía férrea podía habitarse porque no había tren. Así es que tenemos en este momento a Fenadesal sin tren, con 100,000 personas viviendo en la línea férrea y además sin presupuesto. Mire, la verdad es que como nosotros nos acostumbramos desde el principio, pasaba el primer tren que pasaba que iba hasta Cajutla, pasaba 11, 10 de la noche porque por allá tenía algún desperfecto y iba aquí, nosotros ya estábamos acostumbrados al ruido y más la necesidad que teníamos nos obligaba a estar en este lugar. Pero la verdad es que a nosotros no nos afectaba de ninguna manera. ¿Verdad? Nos fuimos acostumbrando poco a poco. Después, en eso que ya dejó de funcionar este tren, que vino el otro que jalaba gente, que nos alegramos también porque pasaba y llevaba gente. Hasta nosotros nos íbamos ahí, le hacíamos parada. Vivimos en una marginación total. Viene un partido, viene otro, promesas y eso ya aquí ya no vale. Pues. El gobierno central pues nos ofreció cada uno su escritura según lo que le pertenece. Bueno, pues bienvenido sea y eso es la esperanza que tenemos todos. Pues. Y así tienen escritura, aquí no valemos nada. Aquí cualquiera puede venir, miren, ustedes no tienen ninguna, ni voz ni voto porque no son, solamente por los años que vivimos que los ampara la ley. Por los años, pero de allí no tenemos otra cosa. Aquí hay gente que vive de lavado de ropa, no es que tengan como le queda un trabajo estable, pues, un trabajo estable, así la gente aquí así trabaja en una parte nota, que más ahora que la situación está tremenda, que si no tienen una preparación académica o algo así, no se haya trabajo tan fácilmente. Yo salgo a vender, ella igual, y así, ¿verdad? Entonces, por eso es que vivimos así, porque como no podemos tener un ingreso, como dicen, familiar, para poder pagar una vivienda digna. Entonces nosotros lo que queremos es, como le decimos, las parcelas o las escrituras que nos den para poder ver cómo se hace para levantar una vivienda digna. Aquí lo que se ha dado es como un desinterés por parte de los gobiernos que han estado en turno y no han podido, muchas veces los gobiernos dependen de imitar a otros países y está bien que lo hagan cuando es bueno para un determinado país copiarle a otro. Nosotros opinábamos de que sí se podían seguir manteniendo, pero sí se dieron algunos desintereses o indiferencia por parte del gobierno en turno de mantener esto. Fenadesal es una institución muy importante para el Estado salvadoreño. Desgraciadamente, Fenadesal no ha sido atendida ni se le ha dado el espacio en la historia, en el tiempo y en el presupuesto que amerita. Fenadesal es Ferrocarriles Nacionales del Salvador. Es una institución que se dejó abandonada desde los años 60. Por lo tanto, hay que volver a rescatar esta institución. Lo que se denota es que la tendencia fue siempre a matar al tren. Esa fue la tendencia siempre, que el tren desapareciera, hasta que se llegó ese día que fue el 16 de octubre del año 2012, con Paquito Flores, por cierto.
Hay uno que no le echa a ver el número. En el 2002 ya el ferrocarril paró casi totalmente, se sacaron unas locomotoras solo a traer, como le dicen, chatarra, ¿verdad? Habían quedado en las estaciones algunos vagones, coches, ¿verdad? Y se trajo pues para acá a San Salvador, pero sentir que la fuente de trabajo estaba como terminando, eso fue en realidad un escándalo cuando nos dijeron que el ferrocarril pues cerraba, dejaba de funcionar, aunque se creía que era para restablecerlo, pero hasta esta altura yo no he visto que hayan podido otra vez restablecer el ferrocarril, ¿verdad? Había un sindicato que sí se opuso bastante, e incluso para que no lo cerraran en el 2002, pero no fue suficiente, pues, ¿verdad? Siempre pudo más tirar la empresa, por decirlo así, de cerrarlo, pero sí los trabajadores a través del sindicato se reunieron varias veces, incluso no querían recibir el cheque que aquí nos dieron, ¿verdad? Incluso yo lo recibí hasta como 2 días después de la fecha, ¿verdad? Pero porque no quería quedarme sin mi trabajo, pero bien, tuvo que darse siempre, ¿verdad? Pero sí les digo, esa noticia no es grata para nadie, ¿verdad? Yo a la fecha del 2002 prácticamente tenía 31 años de servicio ininterrumpido. Entonces prácticamente sentía, me estaban cortando, digamos, mi libertad laboral y el deseo de poderme pensionar con una pensión digna después de tanto sufrimiento de esta empresa. Y satisfacción también, ¿verdad? Anduve haciendo todo el trabajo como maquinista, recogiendo todo lo que había quedado en el campo, ¿verdad? Recogiendo todos los vagones, todo lo que había. Fue mi responsabilidad al final de tanto, con un grupo de compañeros, de recoger todo lo que había y lo trajimos. Todo esto que está en la instalación de San Salvador, prácticamente, con mucho esfuerzo nosotros lo hicimos, ¿verdad? De traerlo aquí a la sede. Y así continué. Dije que se cayó el puente Eureka en el 2005, pues hubo necesidad de poner un tren de pasajeros de emergencia entre San Salvador y Soyapango. También lo cubrimos ahí, ¿verdad? Haciendo 8 viajes diarios. Híjole, pero sí no daba abasto con 10 coches de pasajeros en ese tiempo. Muchos compañeros, yo diría que hasta nos enfermamos, ¿verdad? Cuando ya casi veíamos que iban quitando y quitando al personal, ¿verdad? El ferrocarril nunca fue, por decirlo así como lo decían los señores, que pues sí no era rentable, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, porque el tren siempre traía carga bastante y ayudaba bastante. El ferrocarril pienso yo, es un patrimonio, no pienso que es un patrimonio del pueblo y lastimosamente que se ve que está desapareciendo. Ojalá, pues, ¿verdad?, se interesaran otros señores que sí les gusta el ferrocarril, traer la carga por el ferrocarril, sabiendo que es más barato, ¿verdad?, y lo pudieran restablecer, ya que todavía pues se puede a esta altura, ¿verdad?, restablecer el ferrocarril. El país perdió algo muy valioso, porque el ferrocarril nace para un servicio social en un país. El ferrocarril movía grandes cantidades de mercadería, de diferentes clases de mercadería, y le servía al país como para equilibrar la economía. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el ferrocarril movía, por ejemplo, una cantidad de vagones llenos de cemento, cargados de cemento, lo traía a un valor estipulado por decir algo, 30 centavos por bolsa de cemento. Traía 600 bolsas un vagón y la rastra movía 400 bolsas de cemento a Colón, la bolsa. Por lógica, el cemento más caro el que venía en la rastra. Pero como el tren también traía cemento más cómodo, eso equilibraba la economía. Por lo tanto, la gente pues que construía sus casas, las empresas que tenían la industria de la construcción compraban el cemento más cómodo. Cuando el ferrocarril dejó de funcionar, el cemento se disparó. Cara la bolsa de cemento, todavía en colones llegó a valer como 37 colones, 40 colones una bolsa de cemento. Y así sucesivamente con la demás industria, por ejemplo, el hierro. Aquí se movilizaba grandes cantidades de acero
de Acajutla hacia Corinca y hacia Acero S.A. Lingotes para ser fundidos y ya material hecho, como varillas, se traía lámina, corcholata le decían, para la galvaniza, trenes completos se traían. Pero claro, en el tren con un precio módico. Y ya en las rastras o camiones ya venía a un precio elevado. Por lo tanto, cuando esto se cerró, toda la industria se disparó a nivel nacional. Por lo tanto, el gobierno dejó de percibir una empresa que le ayudaba tanto a gobernar también un país, porque un país con una economía estable se gobierna bien, pero un país con una economía inestable, que solo va para arriba, para arriba y para arriba y nunca va para abajo, un gobierno se ve en una situación difícil de protestas, de pobrezas, de que el trabajador puede ganar una cantidad de dinero determinada, pero no tiene acceso al mercado, porque todo está bien caro. Aquí se movilizaba cemento, se movilizaba hierro, se movilizaba implementos de ferretería, herramientas, periódicos, todo lo que usted podía mencionar, bobinas de papel del diario de hoy, la prensa gráfica, todo eso se movía en estos trenes, se movía Fuloy, se movía carga local, se movía, pero telas, cigarrillos, cervezas, alcohol, todo eso se movía y todo eso servía, pues. Muchas veces el cemento viajaba de aquí a San Miguel, ¿verdad? Movían todo el café, movían todo el algodón, y eso, pues, el tren dejó de ser un país estable con una economía buena, pues, preferiblemente para el pueblo, pues, ¿verdad? Para el pueblo, el que compra abajo, ¿verdad? Eso es lo que dejó de ganar un Estado como tal. El reto para poder rescatar a FENADESAL es un reto grande y amerita que tenga el concurso de muchas instituciones y personas para poder volver a tener un ferrocarril, un sistema ferroviario del siglo XXI que sea rescatado, porque el país, las personas, los ciudadanos de El Salvador lo demandan, lo necesitan y lo merecen.